Esto es Back to Back, una conversación entre colegas, hecha de historias reales, errores que enseñan, desafíos que parecen no tener solución, risas que nunca sobran y decisiones que se toman en momentos clave dentro de la industria del BPO. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Back to Back. El día de hoy tenemos una sesión súper increíble. Estamos con alguien que apreciamos mucho. Nuestra invitada del día de hoy se llama Pamela Telles. Tiene más o menos 8 años de experiencia en la industria del BPO, trabajando en el área que Will y yo somos expertos, que es el área de WFM. Para nosotros es un honor, es algo increíble poder tenerla en el día de hoy acá, sabiendo que pues Pame trabajó con nosotros dos. Entonces, podría yo extenderme con muchas palabras haciendo una introducción para ti, Pame, pero no sé, para la gente que no te conoce, cuéntanos quién eres. Bueno, primero, Will, Cami, gracias por invitarme. Realmente debo confesar que he estado siendo súper fan de todos sus capítulos, me han gustado, identificada 100%, par de experiencias en las que también he estado. Pero bueno, no, ya contándoles, como decía Cami, mi nombre es Pamela Telles, 8 años y medio trabajando en la industria del BPO y ya hace aproximadamente 1 año y medio me salí de estar directamente ahí en el BPO. Tuve la oportunidad de pasarme al otro lado de la moneda y ya he estado trabajando 1 año y medio ahí, entonces súper contenta, aprendiendo y abriendo como la mentalidad a de pronto lo que veíamos desde el BPO a un panorama un poco más 360 de lo que pasa en las compañías hoy en día. Que ya es del lado del cliente, ¿no? Exactamente. Eso nos parece increíble porque justamente lo hablamos antes de iniciar y eres la primera persona que traemos al podcast que trabaja del otro lado, entonces para nosotros es algo supremamente emocionante y bueno, Pame, aquí ya entrando un poquito más en materia porque queremos que la audiencia te conozca. Ya nuestra audiencia conoce lo que es el mundo de WFM, ya conocen lo que es el mundo del BPO y cómo es el call center en sus diferentes facetas, pero quisiera saber qué cambió para ti cuando migraste del mundo del BPO al lado del cliente. Cambió todo, absolutamente todo. Realmente, y esta es mi opinión personal, yo creía saber todo, por lo menos desde una visión muy high level de que era Work First. Cuando llegué del otro lado de la moneda, pues vi que ya, puede que ustedes no estén de acuerdo, nosotros muchas veces pensamos como, oiga, me importa que el nivel de servicio esté bien, que mi staffing level esté bien, que mis indicadores estén bien, pero ya del otro lado tú piensas es cómo transformo mi negocio y cómo lo hago mejor para mi cliente final. Entonces, al comienzo yo llegaba muy encajonada como, oiga, ¿qué está pasando a nivel intervalo? ¿Qué hacemos el proveedor, lo uno y lo otro? Y hoy en día se me abrió mucho la visión y me duele mi cliente. He aprendido de producto un montón. Ya Workforce es que les digo yo, un 40-45% de las cosas que hago. Ya definitivamente la voz del cliente es lo que me mueve, obviamente, desde lo que soy como Workforce. Pero definitivamente es la unión de todas esas bases súper importantes que tú aprendes de planificación, staffing, cómo poder tener la capacidad de responderle a un cliente, a cómo eso se amarra con la experiencia de tu cliente y cómo puedes mejorarla. Entonces, realmente me ha cambiado mucho la visión y creo que, no sé, o sea, mi mayor experiencia y creo que he llegado acá es porque nunca me quedé como solo en ser Work First, sino venga, que mueva al cliente, qué información de valor puedo hacer o puedo mostrar para que cambien las cosas un poco. Cuando tú dices cliente final, ¿es el consumidor? El consumidor, así es. Eso entonces, es lo que nos aquí mueve. hablamos de consumidor como cliente final, hablamos de cliente como tu perspectiva, como liderando Workforce o los procesos desde el lado del cliente, en este caso desde la aerolínea, y hablamos de vendor como el call center. El call center o la empresa a la que les pagan para hacer el outsourcing o lograr hacer ese servicio de contact center en este caso. Yo quisiera entrar en detalle en qué es una de esas cosas que de verdad varían. Por ejemplo, cuando hablamos de Workforce desde la perspectiva de vendor, nosotros hablamos de un ciclo de cómo cumplirle a mi cliente, en este caso la aerolínea, los niveles de servicio por medio de un ciclo de planificación, de ejecución, seguimiento, etcétera, pero que es algo que se sale de ese conocimiento que tenemos como vendors, desde la perspectiva de vendor, y que es algo que tuviste que adquirir siendo ya lado del cliente. Producto, 100%. O sea, a ese ciclo de Workforce yo le agregaría otro paso que es producto. Y es porque, claro, tú haces tu planificación y demás, pero no sé si
pueda que pase que diseñamos una estrategia de ventas donde identificamos que, oiga, lanzar X campaña ya no es tan buena hacerlo a las 2 de la tarde, sino que nos damos cuenta que vendemos más a las 8 de la mañana, por ponerles un ejemplo. Entonces, definitivamente, la interpretación del producto es muy importante porque definitivamente tiene que haber, digamos, lo que es relación, elocuencia entre lo que tú planeas y entre la estrategia que buscas como compañía. Definitivamente no es algo que sea plano, es algo que todo el tiempo se está moviendo dependiendo de la estrategia que tengamos como empresa, que es bastante dinámica. Claro, y sabes que me llama mucho más la atención, Pame, que lo mencionaste al inicio y ya no te quedas en el indicador, ya no te quedas en el KPI, te metes mucho más en el producto. Y hablando de producto, tú y yo trabajamos mucho en el mundo del content moderation, que es, para los que no saben, es la moderación del contenido, un trabajo con redes sociales, y pues más o menos es el área donde tú estabas especializada y donde pues te conocí más en términos laborales, pero me llama la atención de una aerolínea. ¿Qué cambió o qué encontraste cuando pasaste del mundo del outsourcing directamente a una aerolínea, que para mí creo que es de las industrias más complicadas que existen? Ok, bueno, quiero decirles que cuando tú trabajas en Workforce sí tienes cierto nivel de preparación que te hace más sencillo como adherirte a cierto tipo de conocimiento. Al final, Workforce y los procesos de Workforce son los mismos aquí o en China. Obviamente sí cambió el canal donde tú y yo estuvimos trabajando en su momento, pero antes también había tenido la oportunidad de trabajar con otra aplicación de transporte. Entonces al final tú veías llamadas, veías chats, veías como ciertas líneas del back office. Entonces al final creo que todo es homologable, pero desde la otra cara de la moneda. Y aquí creo que el tema de tiempo real es muchísimo más dinámico que de pronto el tema de content moderation, que tal vez tenías un poco más de margen de maniobra para poder de pronto controlar errores o riesgos o responderle a tu cliente. Entonces creo que el dinamismo es una de las cosas que más han cambiado. Todo pasa de un momento a otro, ¿no? Todo pasa en un par de minutos. Sí. Y que hay muchos factores que te hacen cambiar toda tu planeación, ¿no? Y creo que la toma de decisiones rápida es uno de los elementos más importantes. También tener cierta elasticidad y flexibilidad de cara a tus vendors. Entonces, sí, diría que esas son las variables más Y en importantes. términos, Pame, de línea de tiempo, ¿cómo haces la planeación de una aerolínea y cómo integras diferentes vendors para que tomen diferentes volúmenes? ¿Cómo funciona esa participación siendo cliente? Bueno, digámoslo que al planear las interacciones que nosotros, digámoslo, estimamos tener, digamos que la función o el timeline es muy similar, que son los 3 meses que tú sueles estar viendo hacia el futuro. Obviamente los que más, digámoslo, revisas es el mes que está, digámoslo, posterior a seguir, en este caso, sí, los siguientes 30 días. Digámoslo que hay variables también importantes, que yo sé que ustedes son bastante expertos en el tema, y es el tema del costo. Definitivamente es un factor clave al momento de hacer toma de decisiones. También otros temas que son bien claves del lado del BPO, que es tu capacidad de contratación, tu capacidad de poner más personas o menos personas sobre la mesa. Pero para mí hay algo también bien importante, y es qué capacidad tienes como vendor de generarle soluciones innovadoras a tu cliente, que creo que es al final lo que a mí personalmente me genera fidelización, y es como en una situación de contingencia tú tienes la posibilidad de ofrecerle algo llamativo a tu cliente, y al final te escojo a ti porque eres más innovador, porque me estás proponiendo cosas diferentes que me pueden ayudar a solventar alguna emergencia o alguna situación que pronto no veíamos o no estábamos, no sé, previendo de manera anticipada. ¿Y tú nos puedes dar un ejemplo de qué sería algo innovador que tú esperarías de un vendor en algún escenario particular? Sí, tengo muchos. Digamos que hablando específicamente del tema de Workforce, viéndolo de mi experiencia de este último año y medio, y es, oiga, muchas veces uno decía, pero es que tuve un over delivery, tuve una desviación del forecast del 200%, pero para mí al final lo que me importa es que me digan por qué, y siento que Workforce ahí tiene un montón de información que podría como estar, venga, entiendo cómo funciona el producto, entiendo de pronto qué podría estarme diciendo el cliente, venga, señor cliente, creo que usted podría estar modificando esto en su producto, en su proceso, y al final me podría generar una venta o captar más mercado. Creo que, no sé si han tocado este tema ya, el tema de la IA ahorita es
fundamental, generar soluciones que no necesariamente tengan la intermediación de una persona y no más cuánto te demoras tú contratando, ¿no? En mi mente lo mínimo son 2 meses y porque corriste, hiciste de todo para ponerlo en la operación. Pero sí creo que es una herramienta de muchísima responsabilidad, eso sí, pero también puede generar muchas soluciones. Entonces, creo que por ahí hay bastantes cosas. Creo que la automatización, la innovación es definitivamente algo a lo que siempre le deberíamos estar apuntando, y que un vendedor te levante la mano y te muestre esas soluciones, para mí realmente me genera mucha fidelización. Pame, y estando tú ahora en el lado del cliente, y pues viniendo de la industria del BPO, ¿qué cosas tú aprendiste de ese lado que tú dices en este momento yo lo valoro mucho? Y claro, pues yo entiendo que aparte de la habilidad de Workforce, que como nos lo estás mencionando, el manejo de datos y el entendimiento de los datos y toda esta área de cómo utilizo los datos para tomar mejores decisiones, ¿qué otra cosa te llevas del BPO para el lado del cliente y que te pone a un nivel diferente, ¿no? Porque tú y yo hemos hablado mucho. Y claro, las personas que trabajan dentro de la industria donde tú estás no vienen del BPO, aunque manejen el BPO. Entonces, ¿qué habilidades has aprendido que te han ayudado del BPO al cliente? Bueno, es una pregunta muy buena. Las habilidades son todas, pero creo que lo que más valoro es que es difícil que los vendors me mientan. Okay. O sea, ya... Sabe las mañas. Sí, sé las buenas y las no tan buenas prácticas, entonces es muy difícil que me mientan. Eso porque tengo pues las bases fuertes y obviamente uno también ve otras cosas que pasan en calidad, que pasan en la operación, entonces uno no desconoce qué es un CSAT, qué otros indicadores mueven tu operación. Entonces creo que definitivamente tener esa base fundamental de lo que te hace Workforce, creo que esa lógica numérica te aporta demasiado a lo que haces en el día a día, y los números no mienten, definitivamente siempre te dicen la verdad. Entonces sí, creo que esa parte fundamental en lo que hacemos numéricamente hace que al final una proyección o un resultado sea lo que esperas o lo que definitivamente no debías tener. Pame, yo te quiero preguntar, como aterrizando nuevamente el proceso, ¿cómo te anticipas tú para cosas que no están dentro de la planeación? Un tema de clima, algo como por ejemplo la actualización en los AirPods, que es como, eso no es algo que está dentro de mi planeación, pero te la afecta totalmente. Entonces, ¿cómo es ese plan de contingencia y cómo se incluye un plan de contingencia dentro de tu planeación cara cliente? Bueno, compleja pregunta. Obviamente siempre esperas cierto nivel de elasticidad de tus vendors, como, oye, no solo en esta industria, sino en cualquier industria puede haber una contingencia, ¿sabes? Es normal. Usualmente, digamos que buena práctica, también depende mucho del modelo de facturación que se tenga, siempre es forecast mínimo al 110%, si hay oportunidad de facturarlo, está bien. Pero lo que les decía de soluciones, y aquí puede que sea una opinión medio impopular, pero no siempre tener una cantidad de agentes infinitos va a ser la solución ante un incremento o de pronto una situación atípica que no esperabas. Entonces hay otras soluciones tecnológicas que no requieren necesariamente la intervención de un vendor, sino que ya sea el cliente mismo lo desarrolló o el vendor mismo propuso una solución innovadora, y puede ser como un aliciente o una solución temporal mientras que tú logras como controlar otra vez tus volúmenes. Entonces, creo que soluciones tecnológicas, definitivamente, muchas veces, vuelvo y te digo, no pasa solamente en esta industria, sino en general. El cliente llama, ni siquiera, es como si el cliente sintiera una tranquilidad porque tú como ser humano le estás dando una respuesta, ¿cierto? Entonces yo como Pamela Telles te digo, tranquilo, todo está bien, todo en tus planes no van a cambiar, pero la gente siente esa urgencia de llamar. Entonces creo que con otras soluciones de autogestión, sobre todo, se pueden estar abordando, digámoslo, o mitigando esos volúmenes extras o grandes o definitivamente exponenciales a lo que tú planeaste de una forma pues diferente, que no necesariamente requiera 100% al vendedor. ¿Y esos impactos los manejas como un impacto del momento o es algo que también incluyes y modifica tu planeación a futuro? Sí, claro. Tú sabes que, o sea, en cualquier modelo de forecast, los históricos son una de las variables más importantes. Entonces, siempre que tú tienes como esos comportamientos atípicos, tú dices como, oiga, ¿lo normalizo en mi modelo? O definitivamente yo sé que por esta época voy a tener un seasonality, que pasa mucho
diciembre, por ejemplo, enero, depende de la industria, donde no sé, octubre, Black Friday, te puede generar un impacto. Entonces sí, históricamente se incluye en el modelo, obviamente hay cosas que se tienen que normalizar porque fueron atípicas, son cosas que tú no esperas que pasen, pero sí deberían incluirse por lo menos en la parte de históricos hasta cierto alcance. ¿Cómo funciona el modelo? ¿Como que tú entregas un forecast de volumen o el vendor te lo entrega a ti? ¿Cómo funciona esa gestión dentro de tu cargo Pues actual? en la industria pueden pasar las dos cosas, pero por la dinámica que tenemos y porque pues es normal que los clientes manejen una estrategia donde no tengas una sola geolocalización, sino que manejes varias. Nosotros mismos llevamos la administración y esa es una de las razones por las cuales trabajo aquí en este momento, porque como experta en Workforce tengo la responsabilidad de hacer un forecast de interacciones. Entonces está 100% bajo la responsabilidad de nosotros como cliente, no es algo que damos al vendor, porque haz de cuenta que tú tienes una bolsa que son tus interacciones y tú tienes que tomar la decisión de cómo las distribuyes. Entonces, personalmente, a menos de que tengas un solo vendor, podría analizarse la opción de que lo administre el vendor, pero en mi posición no estoy de acuerdo porque tú eres dueño como cliente de tu Del presupuesto 100%. y tú tomas la decisión de cómo distribuyes tu bolsa entre la cantidad de geolocalizaciones o vendors que tengas. Y mira que eso me parece muy interesante porque es algo que yo no entiendo. ¿Cómo funciona desde el cliente? Como el pronóstico funciona con un budget y te dicen tienes X budget para llegar o presupuesto para contactos y tú lo distribuyes o tú calculas la necesidad de presupuesto basado en lo que tú proyectas. ¿Cómo funciona eso? Es un balance de las dos cosas, ¿no? Porque sí, honestamente, a ver, te voy a poner un ejemplo, estamos próximos a entrar al mundial, ¿cierto? Y esto comercialmente va a impactar a muchísimas compañías. Entonces, claro, tú estás en la responsabilidad de levantar la mano en la compañía y decir, oiga, tengo que tener más presupuesto porque seguramente se me van a volar las interacciones, estas fechas van a ser claves. Entonces sí tienes que tú hacer, digámoslo, un presupuesto proactivo, llamémoslo de esa manera, y decir, voy a tener estas desviaciones, pero es cuando los de finanzas llegan y te dicen como, no, espérate, te me calmas, porque no vamos a volar nuestro presupuesto en un 200, 300%, si no tienes este famoso cap que nosotros conocemos, donde hasta acá tenemos. Entonces empecemos como en ese push and forward y negociemos. Interesante que, por ejemplo, nosotros desde el BPO, en una cuenta como Workforce, lo único que hacemos es, bueno, estamos en conversaciones con nuestro cliente para que nos digan, venga, va a venir esta situación. Creo que nos pasó, en algún momento tú y yo tuvimos una conversación con nuestro cliente donde dijimos, mira, precisamente fue hace 4 años, va a venir el mundial, se va a disparar el tema, van a ver bastante. Entonces, ¿ustedes ven eso? ¿Cómo les impacta? Entonces, tienes conversaciones con el cliente. De tu lado ahora, tú eres la persona que toma esas decisiones, ¿no? Y uno desde el BPO, uno espera que tú vengas y nos digas, mira, ¿sabes qué? Poniendo el ejemplo del mundial, se viene el mundial, vamos a tener una cantidad de interacciones más porque muy probablemente tengamos más clientes, muy probablemente tengamos más vuelos, muy probablemente tengamos más interacciones con nuestros clientes, entonces necesito que ustedes se preparen, me contraten porque va a subir el volumen en X cantidad de porcentaje, pero tú eres la que decide. Ahora, si te descachas en ese pronóstico y mandas a un cliente a contratar un montón de gente y no llega el volumen y pediste el presupuesto, y eso, me imagino que eso es un tema... Es muy delicado, sí, no. Pues yo creo que es una responsabilidad de parte y parte porque aquí algo bien importante es que ustedes como vendors, su capital es las personas, ¿no? Entonces, yo diría es una responsabilidad porque yo decirte, oye, contrátame en 100 y decirte, ya no los voy a necesitar, es para mí muy delicado. Obviamente hay unos inputs base que, pues, bueno, hacer una proyección que sea 100% precisa es muy difícil, pero pues sí tiene que haber un umbral de tolerancia donde ya no, pues, oiga, hay un 30, un 35, 40% de desviación, es absurdo, irresponsable, diría yo. Entonces sí, yo creo que siempre y cuando haya una buena justificación, si tú te llevas a sobre ejecutar, es justificable, obviamente no a niveles exponenciales. Y pues mismo sentido al contrario. Sí, obviamente hay unas revisiones que son bastante frecuentes justamente con los workforce de los vendors, donde definitivamente se está mostrando staffing and hiring, esto es lo que yo tengo, muchas veces oye, espera, no contrates porque probablemente no los vamos a necesitar. Entonces creo que es un ejercicio bastante dinámico, pero donde siempre hay una base para partir como de esos, no sé, principios básicos de qué se debería y qué no se debería tener. Y también contractualmente deben haber como políticas garantías que blindan tanto al contact como Exacto. a ustedes como cliente, ¿no? Me imagino que manejarán como
una garantía de volumen, de tráfico y también como vendor debe haber una exigencia de capacidad que mencionabas ahorita del 110. Entonces creo que también contractualmente también se trata de blindar esa parte, ¿no? Así es. Ok. ¿Te ha pasado que haya algún descache y que se tenga que tomar una decisión como de reducir personal que no se contaba, o sea, que se planeó necesitar, pero después ya no? Hasta el momento no me ha pasado y espero que no me pase, pero sí, usualmente los contratos que se manejan de las dos, o sea, tanto el vendor como tú como cliente buscas protegerte y pues nada, que haya como un balance y también un resultado justo de las dos partes. En el momento no me ha pasado y por eso hacemos una revisión bien rigurosa para evitar eso, pero sí hay garantías, así como los vendors tienen también el tema de sus penalidades. ¿A ti qué te gustaría que el vendor entendiera mejor? Que me gustaría que el vendedor, oiga, nuestros clientes nos duelen, ustedes tienen un rol muy importante porque al final son o sea, esta figura del vendedor es medio transparente para el cliente final, ¿no? O sea, cuando, no sé, un asesor contesta una llamada, al final tú hablas en nombre de una compañía, sea la compañía que sea. Entonces, creo que sí sé por lo que viene el BPO, como que se responsabiliza y se adueñan mucho. Pero yo creo que es entender pilas porque estás hablando en nombre mío y la responsabilidad de información que te estoy dando es muy importante. Entonces, ayúdame a ayudar a cuidar mis clientes. Eso es lo más importante. Yo quisiera saber del lado, tú que has tenido pues ambas perspectivas, ¿cuál es una oportunidad que se repite, ya sea en proceso o en ejecución, en todos los vendors? O sea, ¿qué es algo que tú siempre encuentras y es una oportunidad que tienes que llegar a trabajar o arreglar o a solucionar o implementar un proceso? Por ejemplo, mira, yo te doy un ejemplo como para dar más claridad de mi pregunta. Un desafío muy grande que yo siempre he encontrado en las empresas en donde voy o en los equipos en donde trabajo es que no hay un proceso establecido, por ejemplo, para la gestión del roster. Parece algo básico, pero entonces cuando no existe, entonces desde ahí hay una mala planeación del recurso y ya desde ahí empezamos a tener inconsistencia en la planeación, inconsistencia en los horarios y por ende en la ejecución, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo he encontrado comúnmente es tenemos que alinear el proceso de rostering y rostering hace referencia al mapeo de personal, de cuántos me están saliendo, quién se mueve de una línea de negocio a otra línea de negocio y entonces parece algo básico, pero es una oportunidad que encuentro en todas partes y lo primero que llego a hacer es tenemos que arreglar el proceso de roster. Entonces, ¿qué es un común denominador que encuentras como oportunidad en los diferentes vendors? Varios. Bueno, hay una cosa, cuando yo estaba en el BPO, me encantaba algo que trabajaba con un cliente chino y por algo de lo que se caracterizaban es que eran demasiado ordenados. Y creo que la centralización de información, donde tú puedas, no sé, ver la información del roster, pero también puedes ver qué están haciendo los asesores. De pronto eso me ayuda a ver, oiga, yo en realidad sí estoy understaff o realmente debería estar adhiriéndome a los indicadores con el personal que tengo. ¿Cómo está mi calidad? Entonces, algo que a mí personalmente me genera mucha frustración es que para encontrar o hacer X análisis tengo que consultar 20 fuentes de información diferente porque en ningún lado está la información centralizada. Entonces eso lo que hace es como abrir silos de la información, como Cami tiene una versión de los datos, pero Will tiene otra y Pamela tiene otra. ¿Cuál es la verdad, no? Entonces sí, creo que fue una muy buena práctica que vi con ese cliente que estuve, pues en el último tiempo que estuve en el BPO, definitivamente súper ordenados, no había margen de error para que tú tuvieras un dato mal porque todo estaba dentro de una misma plataforma. Entonces, claro, cuando me pasé aquí y no encontrarme como con la misma estandarización y robustez, me generó mucha frustración en su momento y creo que es parte del trabajo que se ha venido haciendo, pero sí creo que hay una falencia como en ese orden y en esa estructura de data. Centralización de los datos. Sí. Como la infraestructura de los datos, ok. Me parece que para mí personalmente, no sé si sea muy welfare de mi parte, pero sí me genera frustración muchas veces. Si tú tuvieses que definir el rol de Workforce en el ámbito financiero de la industria en la que tú estás o en la empresa en la que tú estás, ¿qué podrías decir sobre eso? ¿Qué rol juega Workforce en el tema financiero? ¿Pero lo dices como cliente o desde el vendor? Desde el cliente. Todo. Eres como la conciencia, como cuando dices como, oye, pilas que esto está bien, esto está mal. Sí. Eres la conciencia, definitivamente. Entonces,
definitivamente está en tu responsabilidad levantar la mano y decir, oye, vemos esta alerta, pilas, esto nos va a costar esto de más, o oiga, podríamos estar incentivando los vendors a través de esto. Entonces sí, lo resumiría como la conciencia definitivamente. Y mira que no varía entonces mucho, porque en el BPO es muy así. Nosotros desde Workforce, hoy estábamos de hecho buscando el significado con Will sobre la eficiencia, ¿cómo era? La eficiencia, la eficacia y la efectividad. La efectividad. Entonces, de hecho, queremos hablar sobre ese tema, pero en Workforce siempre buscamos ser eficientes, ¿no? Vamos a ser más eficientes y me gusta la palabra que utilizas, la conciencia financiera de tu negocio. Eso me parece increíble porque para mí es un objetivo donde debemos llegar como Workforce y es cómo podemos llegar a ser en realidad la conciencia de nuestros diferentes BPOs. Para eso tienes que tener indicadores, ¿no? ¿Y qué indicador diferente? Porque tú me hablas ya mucho del cliente final. Desde Workforce lado cliente, ¿qué indicador diferente a Workforce cara BPO manejas? Entonces, creería que la satisfacción del cliente empieza a jugar una importancia en tu rol como Workforce siendo cliente. 100%. Okay. Sí, ya no te mueves solo por los números pues de tu planificación, sino por tu cliente. O sea, el cliente, o sea, puedes decir que como Workforce me duele el cliente, quiero que el cliente tenga la mejor experiencia. De cara al presupuesto, bueno, de indicadores, adherencia al presupuesto, también se manejan cierto tipo de ratios que tienen mucho que ver con la cantidad de clientes justamente que tenemos. Entonces, oye, eres más costoso, pero eres más costoso porque estamos teniendo más clientes o porque estamos teniendo menos clientes, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente esa relación costo versus de pronto mercado que se está captando es muy importante. De pronto antes en el BPO se veía mucho como desde la perspectiva de gross margin, se está haciendo rentable. Aquí es más como, oye, ya no es como desde revenue, sino desde tu costo y obviamente si tu área genera ventas, pues también hay una parte ahí de revenue. Pero sí, si eres más costoso o menos costoso, hay que empezarlo a relacionar si es porque estamos captando más clientes o si de pronto no lo estamos haciendo, o hay un indicador que a mí me encanta que es la contactabilidad. Entonces, oye, la gente nos está contactando más o nos está contactando menos. Si nos está contactando más es por qué, y eso por qué nos impacta en el costo. Cómo tratamos de encontrar canales que sean más económicos. De pronto no siempre es el voz al voz, exactamente, que otros canales digitales. La autogestión que mencionabas, ¿no? Sí, súper importante. Entonces, ¿qué facilitamos nosotros? Que se pueda, que le haga la vida más fácil a nuestro cliente y de paso a nuestros vendors, que lo que definitivamente al final se convierta en esa contactabilidad real, sea porque en serio que hay que ayudar al cliente, pero tratamos de brindar esas herramientas todo el tiempo que faciliten esa gestión. Pame, para mí es muy importante el tema de la interacción de WFM dentro de todo el ámbito, yo creo que del producto como tal en la operación. Porque pues también pasé por operaciones, tuve un corto paso por operaciones, pero creo que lo que a mí me impulsó mucho en mi carrera fue como esa preocupación de que mi equipo y de que al menos yo supiera o entendiera sobre la perspectiva del negocio. Sí. Si tú le estás hablando hoy a un joven WFM, ¿sí? Por ejemplo, me gusta mucho que hablas sobre la perspectiva del producto como tal. Si le estás hablando a un joven WFM que quieres que se involucre más en el negocio, ya sea aerolínea, ya sea moderación de contenido, ya sea movilidad, delivery, lo que sea, ¿qué consejo le darías a ese joven WFM que se quiere involucrar más al negocio? Y yo quiero complementarla, porque mira que, por lo menos a mí me pasaba y muchas de las personas y colegas con los que yo trabajo, siempre está en nuestra mente, parce, mi siguiente paso es yo quiero ser parte del cliente. Entonces, pero es algo que a lo que muy pocos hemos llegado. Yo no he sido parte del cliente y, pues, por ejemplo, llevo 12 años en la industria, pero entonces como que quiero complementarlo con ese entusiasmo que la gente cuando es apasionada por lo que hace quiere llegar a hacer. Entonces, ¿qué sería eso que podrías dejarnos y dejarle a la gente? Yo lo resumiría, no te limites a hacer solo Workforce, que creo, no sé, para mí ha sido como el secreto y siempre me he caracterizado por ser muy curiosa. Entonces, no sé, alguna vez hace unos años tuvimos un problema de backlog y yo me metí a entender, pero oiga, ¿por qué pasó esto y por qué el cliente está tan preocupado? Pues resulta que en su momento Coca-Cola, que ustedes saben lo que significa a nivel mundial, pues estaba molestando a nuestro cliente final, oiga, ¿por qué no ha salido mi publicidad? Entonces,
usualmente como workforce, eso a ti no te mueve mucho porque tú dices como no, mis indicadores, mi gross margin está bueno y lo demás es problema de la operación. Entonces, a mí siempre me ha movido bastante como entender el tema, no meterme tanto a la operación, pero sí articular como toda esa historia de por qué el cliente está tan molesto, oye, es que esto le está afectando en su revenue. Entonces, sí, no se limiten. Si tienen una buena idea que no necesariamente tiene que ver con WordPress, oiga, díganla. Ustedes no saben si al director de la operación le puede causar, lo mueva, sea la solución a un problema, si eso tenga un efecto en mejorar la calidad. Obviamente no es que tengan su tema de WordPress vuelto nada por estarse metiendo allá en cosas de calidad, ¿no? Los higiénicos siempre es importante tenerlos más que bien. Pero sí, no se limiten a hacer WordPress. Definitivamente entender el producto es la clave de cómo funciona un negocio y creo que WordPress al final es una pieza del ciclo del ciclo que mueve toda una operación. Me gusta eso, una pieza del ciclo, porque Willy y yo siempre hablamos sobre el ciclo de WFM. Sí, es como no sesgarse a que Workforce es lo único que uno debe hacer, sino mirar con más perspectiva, como tú hablas de dar un paso atrás y tratar de mirar el negocio y entender los posibles impactos más allá de lo que se maneja en el área, ¿ok? Pame, ¿y tú crees que hay, o sea, digamos, hablamos en términos, yo soy matemático, entonces hay una frase que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Cuando estás multiplicando. Pero digamos, en tu caso, si hay algo, si hay algún tipo de beneficio o diferencia positiva en el hecho de que tú primero hayas sido vendor y ahora cliente, ¿crees que si hubiese sido del otro lado hubiese cambiado algo? No, o sea, a ver, hace toda la diferencia, o sea, no sé cuál sería la historia de mi vida si primero hubiera estado del otro lado, o sea, haber estado del lado del vendor me dio todas las bases que hoy tengo, entonces, de hecho, haber estado del lado del vendor me trajo a donde estoy hoy. Entonces, sí, definitivamente hace la diferencia, obviamente depende de hacia dónde quieras enfocar tu carrera, hay gente que se apasiona por el negocio del BPO y está súper bien. Pero sí, definitivamente me dio las bases, me dio el criterio que hoy en día tengo. La oportunidad. La oportunidad me la dio, gracias a Dios. Entonces, sí, hizo totalmente la diferencia. Wow. Yo quiero aquí como que abramos la mente un poco y que aprovechemos que te tenemos acá, tenemos mucha confianza, aparte que tenemos una amistad ya de varios años con Pame y con Will, pero si tuvieses que aquí hablando y diciendo, si tuvieras que echar un regaño, digamos, pero sin hablar como regaño y decir, venga, vendor, esto es algo que nos duele demasiado y que tal vez si lo corrigiéramos de alguna manera podría generar más confianza, o sea, fíjate en la palabra confianza, o sea, puede ser, ya nos hablaste de los datos y pues que puede ser un error de Workforce, pero ¿qué pudiese generar de parte de un vendor confianza hacia el cliente? Y sabes que yo también quiero como extrapolar esa pregunta y también del lado del cliente, porque exacto. Es que, ¿qué crees tú que los clientes deben garantizarle a los vendors para que los vendors puedan aportarte más valor? Porque yo he trabajado con cientos de clientes y es como, en ocasiones hay muchas limitantes que me impiden como vendor aportarte valor, agregarte valor, por ejemplo, limitantes de datos, limitantes de herramientas, limitantes de innovación. Licencias. Yo te quiero proponer, sí, temas de licenciamiento. Entonces, quiero como entender como esa pregunta que es muy buena, Cami, pero desde ambas perspectivas. ¿Qué crees tú que es eso que el vendor podría hacer mejor para tener un cliente satisfecho y aportarle valor? Pero también, ¿qué crees que es eso que el cliente debería considerar para que un vendor como que tenga esa apertura o esa milla extra con el cliente? Bueno, de cara al vendor, yo creo que es muy importante la transparencia, obviamente desde un nivel profesional. Una experiencia que tuve ya hace un año, es como que el vendor me decía, tranquila, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y claro, tú te vas planeando a ciertos resultados, pero resulta que de un momento a otro todo estaba súper mal. Mi jefe cogió y me dijo, como, oiga, ¿qué está pasando si veníamos teniendo unas conversaciones donde todo estaba bien? Eso me molestó demasiado, demasiado. O sea, de verdad que marcó un momento de fricción entre el vendor, pues específicamente en ese momento, y yo, y definitivamente ahí se me salió la parte de mal genio que tengo y voló de todo para todos lados.
Entonces yo prefiero que tú me digas, oye, en 3 meses voy a tener un problema fuerte de attrition, estoy haciendo todo lo posible por reponer la gente, esto me va a afectar de X, Y manera, y yo miro por mi parte qué soluciones puedo estar haciendo. Entonces hay que desviar tráfico, hay que crearnos otra solución tecnológica, hay que ver qué estrategia digital hay que proponer. Pero sí, yo creería que el tema de la transparencia es muy, muy, muy importante. Y del lado de los clientes, yo creo que es importante mencionar, o sea, al final como que ustedes también trabajan, o sea, todos trabajamos por tener alguna eficiencia financiera, ¿no? Ustedes quieren revenue, nosotros queremos tercerizar, mejorar procesos. Entonces, al final creería como que haya una negociación justa, llamémoslo que un gana-gana. Creo que eso es lo más importante, porque al final si tú como vendedor estás desmotivado porque de pronto no es la cuenta que te deja mejores resultados financieros, donde tú la estás dando todo, bajaste EHT, tienes tus staffing levels en los lugares correctos, pero definitivamente la cuenta no te da, pues ahí va a haber una desmotivación para que el vendedor de pronto sea propositivo y te diga, oye, mira, investigué qué está pasando en el mercado y encontré esta solución. Entonces creo que sea un negocio llamativo para el vendedor es importante. Y que definitivamente haya una motivación, y también importante que lo que sea que el vendedor proponga pues sea tenido en cuenta, ¿no? Al final ustedes son un canal de la voz del cliente. Claro. Entonces lo que diga el vendedor para mí es muy importante, porque ahí ustedes me pueden estar diciendo, oiga, mejoré esto en su página web y yo arreglé un problema, ¿sabes? Entonces eso me va a generar fidelización. Entonces lo veo como eso, que sea un gana-gana y que el vendedor también se sienta escuchado. Obviamente no todo lo que dice el vendedor se puede hacer, a veces también somos bastante soñadores, pero esa es mi perspectiva. ¿Pame, extrañas el BPO? No. ¿No? O sea, digamos que, ¿qué te digo? Fue una experiencia muy linda para mí. No me cierro, ¿no? Más adelante, no sabes las vueltas que dan la vida. Me encanta lo que hago hoy en día, definitivamente. Al comienzo fue difícil, no voy a decir cómo llegué, ya me las sabía todas, no, fue muy difícil hacer esa transición, pero lo que yo he aprendido este año y medio es increíble, o sea, sí hay vida después del BPO. Sí, soy testigo de eso, hay vida después del BPO, o sea, yo creía que sabía muchas cosas y ahora no se imaginan más, entonces sí, he aprendido muchísimo, definitivamente es algo que abre tu vida laboral a otras cosas. No me cierro, no sé qué pueda pasar en unos años. Me encantó trabajar en el BPO que estuve fue muy feliz. Me permitió hacer muchas cosas, pero si en este momento tuviera que tomar una decisión de por dónde sigo, creo que seguiría por el camino que hasta hoy, digamos que decidí tomar hace año y medio. Pero no, o sea, igual el BPO también fue mi amor por mucho tiempo. Me gustó mucho lo que aprendí, pero pues por el momento me quedaría en donde estoy, por el camino que voy. Pame, para ti, ¿qué es Workforce? Para mí, ¿qué es Workforce? Yo siempre digo, es que para mí Workforce es como la persona que te habla aquí en el hombro. Para mí es como ¿El angelito o el diablito? ¿Cuál de los dos? Debería ser el angelito, ¿no? Una que otras veces el diablito. Sí, digamos que con los directores que trabajé en su momento, sí creo que para mí Workforce es la mano derecha de la operación, así debería ser. El que te dice, oye, no hagas esto. Si haces esto, vas a tener X, Y consecuencias, y después el que dice, te lo dije. Entonces, sí, para mí Workforce va más allá del tema de planeación, staffing, ciclo de Workforce, sino que definitivamente es el que, digamos que marca ¿cómo decirlo? Su perspectiva, y es un punto clave en la toma de decisiones de una organización como un BPO, y pues sea lo que sea que hagas como cuenta. Pame, muchas gracias. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por venir. Yo creo que teníamos muchas ganas de tenerte aquí con nosotros, porque es muy interesante el poder entender desde otra perspectiva lo que pasa en la industria, ¿verdad? Nosotros nos sesgamos a veces por lo que vivimos y la experiencia que tenemos, pero no hemos sido parte del cliente. Entonces nos falta entender y tener como ese contexto que tú nos estás compartiendo hoy en día, y que sé que va a ser de valor para mucha gente. Para mí sigue siendo un sueño, y yo creo que a mí me encanta mucho Workforce desde cualquier lado que yo lo quiera ver.
hemos trabajado en temas de consultorías, hemos trabajado en temas que ya es también apoyar al cliente en procesos internos y creo que está muy bueno entender cómo ha sido tu experiencia y de verdad que qué chévere después de tanto tiempo tenerte con nosotros, verte y hablar contigo de lo que nos unió, que finalmente es el trabajo dentro del área de Workforce Management, ¿no? Entonces quería pues agradecerte, de verdad que muy nutritivo lo que nos has enseñado y nada, bienvenida siempre a Back to Back, muchas gracias, Pam. Gracias a ustedes. Por cierto, me gustan mucho todos los capítulos, me los seguiré viendo y espero que esto sea de mucha ayuda para todos los que los escuchan. Gracias también por ser referentes de Workforce. Muchas gracias, Pam. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.